Título completo: Derecho guatemalteco en contexto. Coordinador: Carlos Arturo Villagrán Sandoval. Editorial: Cara Parents, Universidad Rafael Landívar. Año de publicación: 2023. Derecho guatemalteco en contexto es una obra colectiva que surge como respuesta a una preocupación profunda: el arraigado legalismo en la enseñanza y práctica del derecho en Guatemala. Coordinado por el doctor Carlos Arturo Villagrán Sandoval y respaldado por la Universidad Rafael Landívar. El texto desafía las formas tradicionales de entender el derecho como un simple conjunto de normas y propone abordarlo como una construcción histórica, social, política y cultural. La obra integra contribuciones de varios expertos que reflexionan sobre cómo se ha construido, interpretado y aplicado el derecho en Guatemala desde una perspectiva crítica, plural y transformadora. El libro inicia con una crítica al legalismo escolástico, una tendencia en el derecho guatemalteco que lo reduce a la simple aplicación mecánica de normas, sin un contexto reflexivo ni crítico. Se evidencia un sistema que ha sido heredero de estructuras coloniales y positivistas que han sofocado el pensamiento jurídico propio, eliminando la posibilidad de una verdadera dicencia y agencia intelectual en la formación de abogados. En ese marco, se introduce el concepto del giro cartesiano como una ruptura epistemológica que invita a los estudiantes a asumir un papel activo y crítico frente al conocimiento jurídico. Posteriormente, la obra se sumerge en una rica reconstrucción historiográfica del derecho guatemalteco. Se analizan los orígenes del sistema jurídico desde el periodo colonial, el impacto del liberalismo del siglo XIX, el influjo positivista en la codificación y la transición hacia una perspectiva más plural con la Constitución de 1985. En este trayecto, se discuten las tensiones entre modelos de derecho importados y la necesidad de desarrollar una doctrina jurídica con raíces locales que responda a la complejidad cultural y social de Guatemala. Uno de los núcleos centrales del libro es la discusión sobre las fuentes del derecho guatemalteco y su hermenéutica. Se revisan las principales fuentes: ley, jurisprudencia, costumbre, y los criterios interpretativos según la ley del organismo judicial. Se enfatiza la importancia de ir más allá de la aplicación textual y mecánica de la ley, incorporando principios como la equidad, la buena fe, el interés social y especialmente la supremacía constitucional y los derechos humanos. En este sentido, el libro muestra cómo el constitucionalismo contemporáneo y el derecho internacional han transformado la forma de interpretar y aplicar el derecho en Guatemala. Otro capítulo fundamental es el que aborda el derecho multinivel y la globalización. Se presenta el ius constitutionale comune como una propuesta de integración normativa regional basada en derechos humanos, y se examina el impacto de las fuentes extranjeras y supranacionales en el sistema jurídico guatemalteco. El texto señala que este diálogo entre sistemas normativos exige una mayor sofisticación en la formación jurídica y un compromiso activo con el pluralismo. En el mismo sentido pluralista, se dedica una sección al estudio del precedente judicial y su aplicación en el sistema guatemalteco, subrayando la necesidad de dotar de estabilidad y coherencia a las decisiones judiciales mediante la doctrina legal. Se describen casos emblemáticos y se discute cómo la jurisprudencia ha evolucionado de una fuente secundaria a un componente fundamental del ordenamiento. Un aporte novedoso del libro es su análisis del pluralismo jurídico, con especial énfasis en los sistemas jurídicos indígenas. Se reconoce la vigencia del derecho consuetudinario maya y la urgencia de establecer mecanismos de coordinación con el derecho estatal. Se resaltan los retos institucionales, sociales y políticos para una verdadera articulación de ambos sistemas desde una perspectiva intercultural y respetuosa. La obra también explora el potencial del método comparado como herramienta de reforma y armonización normativa.
Se destaca la necesidad de evitar el trasplante acrítico de figuras jurídicas extranjeras, apostando en cambio por un análisis contextualizado que reconozca la diversidad histórica y cultural local. Finalmente, se presenta un recorrido por las grandes corrientes del pensamiento jurídico, iusnaturalismo, positivismo y teorías contemporáneas. Se abordan las escuelas clásicas, modernas y sus críticas, así como las nuevas concepciones neoconstitucionalistas que privilegian los derechos fundamentales como norma suprema. El libro culmina con una profunda reflexión sobre la relación entre derecho, política y poder en Guatemala, criticando el papel de ciertos juristas del Estado como instrumentos del formalismo y del control político, y proponiendo un nuevo horizonte jurídico basado en el pensamiento crítico y el compromiso con la justicia social. Capítulo 2. ¿Por qué derecho en contexto? Y fundamentos del giro cartesiano. En la historia del derecho guatemalteco, pocas veces se ha planteado con tanta claridad la necesidad de repensar el modo en que se estudia y se ejerce el derecho. Este capítulo busca desmontar los pilares del legalismo formalista que domina nuestras aulas y tribunales y proponer una revolución metodológica y epistemológica. No se trata de un cambio técnico, sino de una transformación en la manera de pensar, sentir y vivir el derecho, un giro cartesiano que devuelva al estudiante su papel como sujeto crítico y no como simple reproductor de normas. Objetivos del capítulo: cuestionar el modelo tradicional escolástico de enseñanza jurídica, introducir el concepto del giro cartesiano en el estudio del derecho, reivindicar la agencia del estudiante como productor de conocimiento, explorar los elementos de la heurística, la discencia y la parresía jurídica, el legalismo sin rostro, herencia de un derecho sin contexto. Durante décadas, el derecho se ha enseñado en Guatemala como un conjunto de reglas a memorizar. El aula se convierte en una sala de dictado, el estudiante en un archivador viviente y el profesor en una especie de oráculo infalible. Esta estructura no fomenta el pensamiento crítico, sino la repetición vacía. Es la herencia del derecho colonial, positivista y autoritario, donde la obediencia importa más que la comprensión. Ejemplo de ello es cómo en muchas facultades de derecho se sigue exigiendo aprender de memoria artículos del Código Civil sin contexto histórico ni discusión crítica. Un estudiante puede citar el artículo 17 del Código Penal sin haber discutido jamás el concepto de dignidad humana que lo fundamenta. El giro cartesiano, pensar desde el sujeto. Inspirado en la propuesta del pienso, luego existo, el giro cartesiano en el derecho propone cambiar el eje del derecho como objeto a aprender, al estudiante como sujeto que construye el derecho. Ya no se parte de la ley, sino del sujeto que interpreta, cuestiona y transforma esa ley. Este giro exige un cambio radical. El estudiante no solo estudia normas, sino que se pregunta, ¿para qué sirve esta norma? ¿A quién beneficia? ¿A quién excluye? Responde al contexto guatemalteco de desigualdad, multiculturalidad y violencia histórica. Así se pasa de la obediencia a la agencialidad, de la sumisión a la parresía. Discencia y agencia. El derecho como ejercicio de libertad. La discencia es la actitud activa del discente, estudiante, que no repite, sino que discute, duda, formula hipótesis y genera pensamiento. La agencia es su capacidad de incidir en su entorno académico y social. En este modelo, el estudiante es un jurista en formación, no un autómata legal. Un ejemplo nacional de agencia jurídica fue la acción de los estudiantes de Derecho de la Universidad de San Carlos durante la redacción de la Constitución de 1985, quienes presentaron propuestas sobre derechos humanos y pluralismo jurídico. Su accionar mostró que el derecho no se aprende solo en el aula, sino también en la acción política. Parresía, el valor de hablar con verdad. Tomado de la filosofía griega, la parresía es el valor de decir la verdad incluso cuando resulta incómoda. El estudiante de derecho que asume este papel se convierte en actor político. No teme cuestionar al docente, al juez ni al legislador. No porque se crea superior, sino porque comprende que el derecho está para servir a la justicia, no para justificar la injusticia. Recordemos la historia del abogado guatemalteco Alfonso Bauer Páez,
quien desde su juventud practicó la parresía al denunciar las injusticias del sistema agrario y participar en la redacción del Código de Trabajo. Su voz fue muchas veces perseguida, pero su legado se mantiene. El principio dialógico hacia un derecho propio. Este principio propone que el conocimiento jurídico se construye en el diálogo. El estudiante no está solo ni aislado, sino en interacción constante con su comunidad, con otros saberes, con la historia, con los pueblos originarios, con los excluidos del sistema. Un ejemplo contemporáneo es el debate sobre el pluralismo jurídico en Guatemala. Solo desde el principio dialógico es posible pensar en la coexistencia del derecho estatal con los sistemas normativos indígenas. Implica reconocer al otro no como inferior, sino como igual portador de racionalidad jurídica. Este capítulo cumplió con mostrar las limitaciones del modelo legalista tradicional y propuso un nuevo enfoque centrado en el sujeto jurídico, el estudiante como agente de transformación. Se exploraron los conceptos de giro cartesiano, discencia, agencia, parresía y principio dialógico. Con ejemplos históricos y actuales, se argumentó la necesidad de un derecho contextualizado, crítico y liberador. El cambio comienza con una pregunta. ¿Estoy estudiando derecho para obedecer o para transformar? Si cada estudiante responde con sinceridad, ya habremos dado el primer paso del giro cartesiano. En el próximo capítulo nos sumergiremos en la historia del derecho en Guatemala. Desde el influjo colonial hasta las reformas contemporáneas, descubriremos cómo se ha construido nuestra estructura jurídica y cuáles han sido sus momentos de ruptura, continuidad y esperanza. Capítulo 3. El giro cartesiano y la agencia del estudiante en Derecho. Una revolución silenciosa recorre los pasillos de las facultades de Derecho en Guatemala. No se trata de manifestaciones ni de reformas curriculares, es un cambio de conciencia. El estudiante deja de ser un espectador y asume el papel de protagonista en la construcción del conocimiento jurídico. Este capítulo profundiza en la figura de la agencia estudiantil como la energía transformadora del giro cartesiano, proponiendo una pedagogía donde el derecho deja de ser un dogma y se convierte en ejercicio crítico. Objetivos del capítulo. Analizar el poder de transformación del estudiante en la cultura jurídica guatemalteca. Ilustrar con ejemplos nacionales el impacto de esta agencia. Comprender el concepto de agencia jurídica del estudiante. Vincular la dicencia con la práctica de la libertad intelectual. La agencia. Cuando el estudiante deja de memorizar y empieza a pensar. En la tradición académica guatemalteca, el estudiante de Derecho ha sido formado para repetir, no para crear. El cambio comienza cuando se le reconoce como un sujeto con poder de acción, capaz de incidir en su entorno. La agencia no es mera participación en clase, sino la capacidad de formular preguntas nuevas, desafiar las respuestas heredadas y generar soluciones jurídicas contextualizadas. El estudiante que ejerce su agencia no acepta que el artículo de una ley sea el fin del análisis, sino el inicio del debate. Cuando una estudiante cuestiona la eficacia de la ley contra el femicidio en zonas rurales, está ejercitando agencia, contextualiza, compara, investiga y propone. Dicencia, el arte de aprender pensando. Dicencia no es lo opuesto a docencia, sino su complemento activo. Un discente es quien aprende con conciencia, quien interroga el conocimiento, quien transforma la pasividad en exploración. En este contexto, aprender derecho significa también desaprender las jerarquías injustificadas, las normas sin alma y los dogmas sin justicia. Como dijo el filósofo Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción. En este sentido, la dicencia jurídica convierte cada clase en un laboratorio de pensamiento donde el derecho es diseccionado, discutido y reconstruido. La agencia en el aula, más allá del cuaderno y el examen.
Cuando un estudiante plantea una lectura alternativa de un caso judicial o se atreve a argumentar contra la jurisprudencia establecida, está ejerciendo su agencia. Este tipo de intervenciones no deben reprimirse, sino cultivarse. El aula debe ser un espacio seguro para disentir. Recordemos el caso de los estudiantes que, durante la crisis constitucional de 1993 en Guatemala, organizaron foros universitarios para discutir la legitimidad de las acciones del presidente Serrano Elías. Aunque sin poder político formal, ejercieron una influencia real al activar el debate público y presionar a las instituciones. Agencia Jurídica en Acción. Ejemplos nacionales. En 2015, estudiantes de distintas universidades formaron parte activa de las protestas anticorrupción que derivaron en la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Con carteles, ensayos, columnas de opinión y presencia en redes sociales, ejercieron un tipo de agencia jurídica performativa, no desde la sala de audiencias, sino desde la calle y el ciberespacio. Otro ejemplo es el movimiento por la inclusión del derecho indígena en los pensum universitarios, liderado por estudiantes mayas que denunciaron la invisibilización de sus sistemas normativos. Gracias a su agencia, varias universidades han iniciado procesos de revisión curricular. El estudiante como jurista emergente. No debemos esperar a que el estudiante se gradúe para considerarlo un jurista. En su ejercicio de la agencia, ya está haciendo derecho. Cuando debate, escribe, propone reformas, participa en clínicas jurídicas o acompaña comunidades en procesos legales, está aportando a la cultura jurídica nacional. Figura literaria. El estudiante de Derecho es como una semilla que contiene en potencia el bosque jurídico del futuro. Si se le riega con pensamiento crítico, se transformará en un árbol de justicia. Este capítulo analizó a fondo la figura de la agencia jurídica del estudiante como elemento clave del giro cartesiano. Se mostró que el estudiante puede y debe ser protagonista del derecho que aprende y practica. A través de la dicencia, la acción en el aula y la participación pública, se convierte en un agente de cambio. Ejemplos nacionales dieron rostro concreto a esta transformación. La próxima vez que escribas tu nombre en un examen, recuerda que también podrías firmar una ley, una sentencia, un tratado. La diferencia estará en cómo decidas ejercer tu agencia desde hoy. En el próximo capítulo recorreremos la historia del derecho en Guatemala, desde la colonia hasta el siglo XXI. Analizaremos los modelos jurídicos heredados, sus rupturas y continuidades, y cómo han moldeado el derecho que hoy intentamos repensar desde el contexto. Capítulo 4. Aproximación historiográfica del derecho guatemalteco. En el capítulo 3, exploramos el giro cartesiano, aplicado al estudiante de Derecho. Reflexionamos sobre el concepto de agencia jurídica, entendida como la capacidad de los estudiantes para generar pensamiento crítico, cuestionar el orden jurídico y participar activamente en su transformación. Se enfatizó la importancia de la discencia como motor intelectual y se presentaron ejemplos guatemaltecos donde los estudiantes han influido en el debate legal y político. El mensaje final fue claro: quien estudia derecho con conciencia ya está haciendo derecho. Introducción. Para entender dónde estamos, debemos saber de dónde venimos. Este capítulo se sumerge en el devenir histórico del derecho en Guatemala, con una mirada que no busca solo enumerar fechas o reformas, sino comprender los cimientos ideológicos y políticos que lo han moldeado. A través de una aproximación historiográfica, descubriremos que el derecho guatemalteco es el reflejo de luchas, imposiciones, pactos y silencios. Un espejo del país enmarcado por su pasado colonial, liberal,
autoritario y constitucional. Objetivos del capítulo: analizar la evolución del pensamiento jurídico guatemalteco desde el siglo XVIII, identificar las influencias extranjeras en la formación del sistema legal nacional, reconocer los hitos que marcaron rupturas o continuidades en el derecho guatemalteco, comprender la relación entre derecho, ideología y poder en la historia del país. Derecho colonial y herencia hispánica, el comienzo de la heteronomía. El derecho guatemalteco nació bajo el influjo del derecho indiano y la codificación española. Las leyes de Indias, junto con el derecho canónico y la costumbre local, conformaron un ordenamiento jurídico profundamente jerárquico y excluyente. En este contexto, los pueblos indígenas eran sujetos regulados, pero sin voz normativa. Una anécdota significativa es la figura del visitador real, quien podía suspender a las autoridades locales y modificar decisiones judiciales. Esto mostraba una justicia vertical y centralizada, un germen de la desconfianza actual hacia la independencia judicial. El liberalismo del siglo XIX, entre modernidad y exclusión. Con la independencia, el pensamiento ilustrado y liberal irrumpió como una promesa de libertad. Sin embargo, el derecho liberal guatemalteco se construyó como una herramienta de imposición de la modernidad criolla sobre las mayorías populares. Durante el gobierno de Justo Rufino Barrios, se promulgaron los primeros códigos civiles y penales inspirados en el modelo napoleónico. Esta codificación, aunque modernizadora, excluyó saberes jurídicos tradicionales y comunitarios. Se impuso una visión unitaria del derecho, desvinculada de la diversidad cultural del país. El positivismo jurídico, cientificismo sin humanidad. A fines del siglo XIX e inicios del XX, el positivismo jurídico se convirtió en la doctrina dominante. El derecho era visto como ciencia exacta, ajena a los valores y contextos. El manualismo legal se consolidó en las aulas, formando juristas más preocupados por el tecnicismo que por la justicia. El texto de Fernando Cruz, Instituciones de Derecho Civil Patrio, es un ejemplo clave. Aunque fue un esfuerzo pionero, reflejaba la obsesión por el orden y la seguridad jurídica, dejando fuera la equidad y los derechos sociales. El constitucionalismo de 1985, un nuevo pacto fundacional. La promulgación de la Constitución de 1985 fue un parteaguas. Surgida tras un periodo de dictaduras y guerra interna, esta Carta Magna reconoció la diversidad étnica, la supremacía constitucional, los derechos humanos y el control jurisdiccional. Fue el inicio de un constitucionalismo pluralista y progresista, aunque no sin tensiones. Una figura clave fue Jorge Mario García Laguardia, quien desde la Corte de Constitucionalidad impulsó una lectura garantista de los derechos fundamentales. Su legado es parte de la historia viva del derecho guatemalteco. El pluralismo jurídico, una deuda histórica. Aunque el derecho indígena fue reconocido constitucionalmente, su coordinación con el sistema estatal sigue siendo parcial y conflictiva. El pluralismo jurídico es uno de los retos más importantes para el siglo XXI. Un caso paradigmático fue el amparo relacionado con el matrimonio de menores bajo costumbre indígena. La Corte Suprema sostuvo que éste no podía vulnerar los derechos de la niñez protegidos por tratados internacionales, mostrando la necesidad de una articulación intercultural más sofisticada. Este capítulo permitió observar el derecho guatemalteco como un proceso histórico influenciado por el poder, la ideología y el conflicto. Desde el orden colonial,
hasta el pluralismo constitucional de hoy, se destacaron los momentos de ruptura como la Constitución de 1985 y los momentos de continuidad como el positivismo. La historia jurídica guatemalteca es una historia de exclusión y resistencia, de imposiciones externas y de reconstrucciones locales. Conocer nuestra historia jurídica es un acto de emancipación. Solo comprendiendo las lógicas que dieron origen al derecho actual, podremos construir uno que responda a las realidades y esperanzas del pueblo guatemalteco. En el capítulo 5 nos adentraremos en las fuentes del derecho guatemalteco. Estudiaremos la ley, la jurisprudencia y la costumbre como pilares normativos y descubriremos cómo se articulan en el ordenamiento actual. Te invito a seguir caminando por este sendero jurídico en contexto. Capítulo 5. Fuentes del derecho guatemalteco. En el capítulo 4 realizamos un recorrido historiográfico del derecho guatemalteco, desde sus raíces coloniales hasta el constitucionalismo pluralista de 1985. Vimos cómo el derecho ha sido modelado por distintas ideologías: el legalismo de herencia hispánica, el liberalismo decimonónico, el positivismo cientificista y el constitucionalismo garantista. Este proceso histórico ha estado marcado tanto por imposiciones externas como por resistencias internas, dejando una huella profunda en la manera en que hoy concebimos el derecho en Guatemala. Toda sociedad necesita normas que regulen su vida colectiva, pero no todas las normas tienen el mismo origen y la misma autoridad. En este capítulo nos adentraremos en las fuentes del derecho guatemalteco, es decir, en los pilares desde los cuales emanan las normas que rigen nuestra vida jurídica. Comprender estas fuentes no es un ejercicio meramente teórico, sino una herramienta clave para ejercer un derecho crítico y contextualizado. Estudiaremos la ley, la jurisprudencia y la costumbre, analizando su fundamento, alcance y tensiones internas. Objetivos del capítulo: comprender las fuentes primarias del derecho guatemalteco según la ley del organismo judicial, distinguir entre ley, jurisprudencia y costumbre como fuentes normativas, analizar el papel jerárquico y funcional de cada fuente, explorar sus implicaciones prácticas e ideológicas en el contexto guatemalteco. La ley, el centro del sistema normativo. La ley es la fuente principal del derecho guatemalteco. Según el artículo 2 de la LOJ, tiene primacía sobre otras fuentes, y su desconocimiento no exime de su cumplimiento. Esto responde a una visión positivista del orden jurídico, donde el legislador es la expresión suprema de la voluntad estatal. Un ejemplo claro es el Código Civil, cuyas disposiciones son de aplicación obligatoria para todas las personas, sin importar su contexto cultural. Este principio ha sido criticado por excluir las prácticas normativas de los pueblos indígenas y reforzar una visión centralista del derecho. La jurisprudencia, fuente complementaria y creadora. La jurisprudencia ha ganado un lugar importante en el derecho guatemalteco, aunque su valor ha sido objeto de debate. Para que una resolución tenga carácter de doctrina legal, se requiere una reiteración uniforme de criterios por parte de la Corte Suprema de Justicia o la Corte de Constitucionalidad. Ejemplo notable es la jurisprudencia sobre la aplicación del control difuso de constitucionalidad, que ha permitido a jueces ordinarios inaplicar normas contrarias a la Constitución. Esto ha fortalecido la supremacía constitucional, pero también ha generado incertidumbre respecto a la estabilidad de las normas. La costumbre, entre la norma y la cultura. La costumbre es una fuente secundaria en el ordenamiento guatemalteco, válida solo cuando la ley lo permite o en su ausencia. Debe probarse su existencia y no puede ir contra la moral o el orden público. Esta subordinación refleja el pensamiento positivista que considera la costumbre como inferior a la legislación formal. Sin embargo, el reconocimiento del derecho indígena, especialmente a partir del Convenio 169 de la OIT, ha revalorizado ciertas formas de costumbre como fuentes propias del sistema normativo de los pueblos originarios. Un ejemplo es la aplicación del derecho maya en conflictos comunitarios, reconocido por la jurisprudencia nacional siempre que respete los derechos humanos. Jerarquía y tensiones entre fuentes.
El artículo 9 de la LOJ establece una jerarquía normativa encabezada por la Constitución. Las leyes ordinarias se subordinan a esta, y las demás fuentes se subordinan a ambas. Esta jerarquía es fundamental para mantener la coherencia del sistema, pero también genera tensiones cuando una fuente inferior aporta soluciones más adecuadas al caso concreto. Por ejemplo, en ciertos casos la costumbre puede ofrecer una solución más justa o eficaz que la ley escrita. Esto obliga al juez a balancear entre legalidad y legitimidad, entre formalismo y justicia contextual. El bloque de constitucionalidad y el derecho internacional. Una particularidad del sistema guatemalteco es la integración de los tratados internacionales de derechos humanos en el llamado bloque de constitucionalidad. Esto significa que estos tratados tienen jerarquía superior a la ley ordinaria y deben ser considerados en la interpretación y aplicación del derecho. Ejemplo emblemático fue la sentencia que reconoció el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas, basada en el Convenio 169. Esta doctrina ha permitido ampliar los márgenes de protección de los derechos fundamentales más allá de lo que establece la legislación interna. Este capítulo exploró las fuentes normativas del derecho guatemalteco con un enfoque crítico. Analizamos la ley como fuente principal, la jurisprudencia como complemento creador y la costumbre como reflejo de la diversidad cultural. Vimos también la jerarquía normativa y el papel del derecho internacional en la protección de los derechos. Con ejemplos concretos, se mostró cómo estas fuentes conviven, dialogan y a veces chocan dentro de un sistema jurídico plural. Las normas no brotan del aire. Tienen historia, tensiones y propósitos. Comprender sus fuentes nos permite ejercer un derecho más crítico, contextualizado y justo. Como futuros juristas, no basta con aplicar la norma. Debemos saber de dónde viene, qué busca y a quién sirve. En el próximo capítulo abordaremos la hermenéutica jurídica en Guatemala. Veremos los distintos métodos de interpretación de las normas, su evolución y cómo se articulan en la práctica judicial. Un paso clave para pasar de conocer las normas a comprenderlas en profundidad. Capítulo 6. Hermenéutica jurídica en Guatemala. En el capítulo 5 profundizamos en las fuentes del derecho guatemalteco, la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Analizamos su jerarquía, funciones, limitaciones y la forma en que se articulan, a veces en tensión, dentro del ordenamiento jurídico. Vimos que comprender las fuentes permite una lectura más crítica del derecho, especialmente cuando interviene el derecho internacional a través del bloque de constitucionalidad. El mensaje fue claro: no basta con aplicar normas, es esencial saber de dónde provienen, cuál es su peso y a quién benefician. Interpretar es una forma de poder. El derecho, como lenguaje normativo, requiere una traducción constante entre lo escrito y lo vivido. Esa traducción se llama hermenéutica jurídica. En Guatemala, interpretar el derecho no es un acto neutro, es un ejercicio cargado de historia, ideología y consecuencias sociales. Este capítulo ofrece una mirada crítica a los métodos de interpretación utilizados en el sistema jurídico guatemalteco, sus fundamentos normativos y su aplicación en la práctica judicial cotidiana. Objetivos del capítulo: identificar los métodos de interpretación jurídica reconocidos en Guatemala. Comprender el papel de la hermenéutica jurídica en la aplicación del derecho. Analizar cómo influyen los factores históricos y sociales en la interpretación legal. Evaluar casos en que la interpretación ha sido clave para la justicia o la injusticia. Interpretar no es opcional, la obligación hermenéutica del juez. Según la ley del organismo judicial, el juez tiene el deber de aplicar e interpretar las normas conforme a su finalidad, contexto y jerarquía. Esto implica que la hermenéutica no es un lujo teórico, sino una función estructural del sistema de justicia. Por ejemplo, en casos de vacío legal,
El juez no puede simplemente abstenerse de fallar. Debe integrar la norma mediante analogía, principios generales del derecho o recurriendo a normas de mayor jerarquía. Esto coloca la interpretación en el centro de la función jurisdiccional. Métodos clásicos de interpretación jurídica. En Guatemala se reconocen formalmente varios métodos interpretativos. Método literal o gramatical, parte del texto mismo. Donde la ley no distingue, no debe distinguirse. Es el más utilizado en sentencias conservadoras. Método sistemático, interpreta la norma en relación con el resto del ordenamiento. Método teleológico o finalista, considera la finalidad de la norma. Método histórico, analiza el contexto de creación de la norma y los debates legislativos. Cada método tiene su utilidad, pero también sus peligros. Usado sin criterio crítico, el método literal puede perpetuar injusticias. Usado con sabiduría, el método finalista puede abrir la puerta a interpretaciones emancipadoras. Hermenéutica constitucional y derechos fundamentales. La hermenéutica jurídica da un salto cualitativo cuando se trata de derechos fundamentales. La Corte de Constitucionalidad ha desarrollado una doctrina interpretativa orientada por los principios pro persona, progresividad y el bloque de constitucionalidad. Ejemplo emblemático fue la sentencia sobre la libertad de expresión en redes sociales. Aunque la legislación penal parecía permitir sanciones por calumnias digitales, la Corte interpretó a favor del principio de máxima libertad, protegiendo el derecho al debate político. Interpretar desde el contexto. El caso de las normas plurales. La diversidad étnica y cultural guatemalteca exige una hermenéutica que no se limite al texto legal, sino que escuche las voces del contexto. Interpretar normas sin considerar la cosmovisión maya, xinca o garífuna es una forma de exclusión jurídica. En un caso sobre justicia comunitaria, un juez aplicó el principio de interculturalidad para validar un proceso de resolución de conflicto realizado según el derecho consuetudinario maya. La decisión fue criticada por sectores formalistas, pero representa un avance hacia una hermenéutica pluralista. El riesgo de la hermenéutica autoritaria. Así como la interpretación puede ser liberadora, también puede servir para disfrazar arbitrariedades. La hermenéutica autoritaria selecciona el método que justifica el resultado deseado, sin coherencia ni justificación. Esto erosiona la seguridad jurídica y la confianza pública en la justicia. Un caso recordado fue la sentencia que permitió la inscripción de un candidato presidencial inhabilitado por sentencia previa, bajo una lectura interesada de la ley electoral. La hermenéutica se convirtió en herramienta de impunidad. Este capítulo exploró la hermenéutica jurídica como praxis central del derecho en Guatemala. Identificamos métodos clásicos y su aplicación en contextos diversos, desde la literalidad hasta la pluralidad cultural. Mostramos que interpretar es ejercer poder y que ese poder debe ser guiado por los principios constitucionales, el contexto histórico y la justicia social. La próxima vez que leas una norma, no te detengas en el punto final. Pregúntate, ¿qué busca proteger? ¿A quién afecta? ¿Desde qué mirada fue escrita? Porque solo quien interpreta con conciencia puede aplicar con justicia. En el capítulo 7 analizaremos el derecho multinivel y el impacto de la globalización en la producción normativa. Exploraremos cómo las fuentes internacionales y regionales transforman el derecho local y cuál es el rol de Guatemala en ese escenario. Capítulo 7. Derecho multinivel, globalización y fuentes extranjeras.
En el capítulo 6 profundizamos en la hermenéutica jurídica en Guatemala, entendida como el arte y la obligación de interpretar el derecho. Vimos los principales métodos interpretativos: literal, sistemático, teleológico e histórico, y exploramos cómo la interpretación incide en la justicia o la arbitrariedad. Enfatizamos la necesidad de una hermenéutica contextual, sensible a la diversidad cultural y al marco constitucional, como herramienta para evitar decisiones autoritarias o discriminatorias. En un mundo interconectado, el derecho ya no se produce ni se aplica de forma aislada. Guatemala, como parte de una comunidad internacional, se encuentra inserta en una red de normas, tratados, sentencias y principios que trascienden sus fronteras. Este capítulo analiza el derecho multinivel y el impacto de la globalización en la formación normativa nacional. Veremos cómo las fuentes extranjeras influyen en nuestra legislación, jurisprudencia y práctica jurídica cotidiana, y cómo se articulan estas capas normativas en el contexto guatemalteco. Objetivos del capítulo: comprender el concepto de derecho multinivel y su aplicación en Guatemala. Analizar el impacto de la globalización en la producción normativa. Identificar las fuentes extranjeras que influyen en el derecho guatemalteco. Evaluar los retos y beneficios del diálogo normativo internacional. ¿Qué es el derecho multinivel? El derecho multinivel se refiere a la coexistencia de normas jurídicas provenientes de distintos niveles de autoridad, nacional, regional e internacional. Estas normas no compiten, sino que deben interactuar y coordinarse. En Guatemala, este fenómeno se manifiesta especialmente en el ámbito de los derechos humanos, el comercio internacional y la justicia transicional. Un ejemplo paradigmático es la obligación del Estado de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso cuando contradicen disposiciones internas. Globalización y derecho, influencias inevitables. La globalización ha generado una intensa circulación de modelos jurídicos. Códigos, doctrinas, decisiones judiciales y tratados son adoptados, adaptados o rechazados por los estados. Guatemala ha importado reformas inspiradas en modelos europeos o interamericanos, como el nuevo Código Procesal Penal, basado en el sistema acusatorio. Sin embargo, no todo trasplante normativo es exitoso. Cuando se ignora el contexto local, las normas extranjeras pueden resultar inaplicables o incluso contraproducentes. Es el caso de ciertas reformas penales promovidas por agencias internacionales que han generado mayor hacinamiento carcelario sin reducir la violencia estructural. El bloque de constitucionalidad como articulador multinivel. El bloque de constitucionalidad es el mecanismo que permite integrar normas internacionales al orden interno con jerarquía constitucional. Incluye tratados de derechos humanos ratificados por Guatemala y ha sido clave para ampliar la protección de derechos fundamentales. Ejemplo clave fue el uso del Convenio 169 de la OIT en casos sobre consulta a pueblos indígenas frente a proyectos extractivos. Aunque la Constitución no regula detalladamente el derecho a la consulta, la Corte de Constitucionalidad ha recurrido a este tratado como fuente directa de obligación. Jurisprudencia extranjera y soft law, el derecho que inspira. Aunque no vinculantes, las sentencias de tribunales internacionales y la soft law, normas no obligatorias como declaraciones o recomendaciones, ejercen influencia real. En Guatemala, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha orientado fallos sobre libertad de expresión, justicia transicional y derechos de pueblos indígenas. También se recurre a doctrinas desarrolladas por tribunales como el Tribunal Constitucional de Colombia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para fundamentar decisiones locales. Esta práctica enriquece el debate jurídico, aunque plantea retos de traducción cultural y técnica. Riesgos y posibilidades del derecho comparado. El uso de fuentes extranjeras puede fortalecer el sistema jurídico, siempre que se realice de manera crítica. El riesgo principal es el copy-paste normativo, importar leyes sin adaptación, generando normas ineficaces o incoherentes. Pero también hay posibilidades valiosas. La experiencia comparada permite evitar errores, aprovechar soluciones probadas y construir un derecho más justo. Por ejemplo, la adopción de principios del derecho ambiental europeo ha mejorado el litigio ecológico en Guatemala.
Este capítulo mostró cómo el derecho guatemalteco se inserta en una red multinivel donde interactúan normas locales, regionales e internacionales. Analizamos el impacto de la globalización en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, así como los riesgos de imitar sin adaptar. A través de ejemplos concretos, se demostró que el derecho multinivel no es una amenaza a la soberanía, sino una oportunidad para construir un orden jurídico más amplio y garantista. La próxima vez que leas una sentencia, pregúntate, ¿es solo nacional o también es global? El derecho de hoy no tiene fronteras fijas. Saber navegar entre niveles es una competencia esencial del jurista contemporáneo. En el capítulo 8 abordaremos el precedente judicial en Guatemala. Analizaremos cómo las decisiones judiciales reiteradas generan doctrina legal, su valor normativo y su impacto en la coherencia y seguridad jurídica. Capítulo 9. Pluralismo jurídico y derecho indígena. En el capítulo 8 exploramos el valor del precedente judicial en Guatemala. Vimos cómo la doctrina legal, derivada de decisiones reiteradas, puede aportar coherencia y seguridad al sistema jurídico. Analizamos sus beneficios en la garantía de igualdad y eficiencia judicial, pero también los riesgos de rigidez y perpetuación de injusticias. Concluimos que el precedente es una guía, no una cadena, y que su fuerza radica en una aplicación crítica y contextualizada. Introducción. En un país donde más del 40% de la población se identifica como perteneciente a pueblos indígenas, hablar de un solo derecho es ignorar la realidad. Guatemala no es monolítica. Es plurinacional y, por tanto, plurijurídica. Este capítulo aborda el pluralismo jurídico como principio y práctica, explorando el reconocimiento del derecho indígena, su articulación con el sistema estatal y los desafíos para construir una justicia verdaderamente intercultural. Objetivos del capítulo. Comprender el concepto de pluralismo jurídico y su base constitucional. Reconocer las características del derecho indígena en Guatemala. Analizar los mecanismos de coordinación entre sistemas normativos. Evaluar los retos y oportunidades de una justicia intercultural. ¿Qué es el pluralismo jurídico? El pluralismo jurídico reconoce la coexistencia de múltiples sistemas normativos dentro de un mismo territorio. En Guatemala, implica aceptar que el derecho estatal no es la única forma legítima de regular la vida social. El derecho maya, xinca y garífuna también son sistemas normativos con autoridad, validez y tradición. La Constitución Política de la República y el Convenio 169 de la OIT establecen el deber de reconocer y respetar las formas propias de administración de justicia de los pueblos indígenas, siempre que no violen derechos fundamentales. Características del derecho indígena. El derecho indígena es oral, comunitario, restaurativo y contextual. A diferencia del derecho estatal, prioriza la reparación del daño y la restauración del equilibrio social, más que la sanción individual. Está basado en principios de respeto, reciprocidad y armonía con la naturaleza. Un ejemplo concreto es el uso de ceremonias públicas como forma de resolución de conflictos, donde el infractor reconoce el daño, pide perdón y ofrece una compensación que beneficia a la comunidad. Coordinación entre sistemas, tensiones y avances. El reto central es cómo articular el derecho indígena con el sistema judicial estatal. Aunque la jurisprudencia ha reconocido su validez, persisten tensiones por la falta de mecanismos claros de coordinación. Ejemplo de avance fue la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, que reconoció la legalidad de una decisión comunitaria tomada por autoridades indígenas sobre un conflicto de tierras, al considerar que cumplía principios de legalidad, debido proceso y equidad. Sin embargo, en otros casos, los tribunales ordinarios han anulado decisiones comunitarias por no ajustarse al procedimiento formal estatal, ignorando los contextos culturales y los pactos comunitarios. Racismo jurídico y desigualdad estructural. El pluralismo jurídico no es solo una cuestión técnica, sino política. Negar validez al derecho indígena perpetúa un racismo jurídico que considera inferior todo lo que no se parezca al modelo occidental. Esta discriminación se expresa en la criminalización de autoridades ancestrales y la invisibilización de sus decisiones.
El caso de los alcaldes indígenas perseguidos por mediar en conflictos comunitarios ilustra esta tensión. En lugar de ser reconocidos como jueces naturales, son tratados como usurpadores de funciones. Hacia una justicia intercultural. La construcción de una justicia intercultural exige reconocer la igualdad de racionalidad jurídica entre sistemas, establecer mecanismos de coordinación institucional y formativa, capacitar a operadores de justicia en derechos colectivos y cosmovisiones indígenas. Un modelo prometedor es el de los juzgados de paz interculturales, donde se incorpora personal bilingüe y se respeta la participación de autoridades tradicionales en la resolución de conflictos. Este capítulo analizó el pluralismo jurídico como una realidad y una exigencia constitucional en Guatemala. Se describieron las características del derecho indígena, sus conflictos con el sistema estatal y los caminos para la coordinación intercultural. El respeto mutuo y la eliminación del racismo jurídico son condiciones para una justicia verdaderamente plural y equitativa. Si hay más de una nación, debe haber más de un derecho. No hay justicia en la uniformidad impuesta. La armonía legal solo nacerá del reconocimiento profundo del otro y de su sistema de vida y justicia. En el capítulo 10 abordaremos el método comparado en derecho. Veremos cómo el análisis de otros sistemas jurídicos permite enriquecer el nuestro, evitando imitaciones ciegas y promoviendo reformas contextualizadas. Capítulo 10. Método comparado en derecho. En el capítulo 9 exploramos el pluralismo jurídico en Guatemala, reconociendo que coexisten sistemas normativos como el estatal, el maya, el xinca y el garífuna. Vimos que el derecho indígena tiene carácter restaurativo y comunitario, y que su reconocimiento exige una coordinación institucional basada en el respeto mutuo. Identificamos tensiones, casos emblemáticos de racismo jurídico y propuestas como los juzgados interculturales para avanzar hacia una justicia más inclusiva y plural. Introducción. El derecho no se construye en el vacío. Cada sistema jurídico aprende, adapta, imita o critica lo que otros han hecho. El método comparado permite observar el derecho desde fuera, descubrir soluciones ajenas a problemas propios y evitar errores que otros ya han cometido. En este capítulo estudiaremos cómo la comparación jurídica puede ser una herramienta poderosa para mejorar el derecho guatemalteco, siempre que se use con criterio crítico y no como simple ejercicio de imitación. Objetivos del capítulo. Comprender el método comparado y su utilidad en el análisis jurídico. Reconocer sus etapas y principios fundamentales. Evaluar riesgos del trasplante jurídico sin adaptación. Ilustrar su aplicación en reformas legales guatemaltecas. ¿Qué es el método comparado? Es una técnica de análisis que estudia sistemas jurídicos distintos para identificar semejanzas, diferencias, fortalezas y debilidades. No se trata de copiar, sino de entender. Como dijo Rodolfo Sacco, comparar es poner en evidencia lo propio a través de lo ajeno. Por ejemplo, al comparar el sistema de justicia penal guatemalteco con el colombiano, se pueden evaluar fortalezas en el acceso a la justicia, debilidades en la reparación a víctimas o diferencias en la estructura de la Fiscalía. Etapas del análisis comparado. El método comparado implica varias fases: selección del objeto jurídico, norma, institución, procedimiento, contextualización histórica y cultural de los sistemas analizados, descripción y contraste de soluciones jurídicas, evaluación crítica sobre la posibilidad de adaptación. Aplicar este método exige rigor, porque las normas viven en contextos. Una ley exitosa en Finlandia puede fracasar en Guatemala si se ignora la realidad política, social y económica del país. Derecho comparado en la historia de Guatemala.
Guatemala ha utilizado el derecho comparado desde la independencia. Códigos inspirados en modelos napoleónicos, reformas procesales con base en sistemas alemanes o latinoamericanos y regulaciones constitucionales influidas por experiencias extranjeras son prueba de ello. Ejemplo actual es la Ley de Acceso a la Información Pública, cuya estructura fue influenciada por modelos internacionales como el de México y la OCDE. Su adopción permitió avances en transparencia, pero su aplicación ha enfrentado obstáculos culturales y políticos. Riesgos del trasplante jurídico. El principal riesgo es copiar sin adaptar. Esto produce leyes que no se entienden, no se cumplen o se contradicen con otras ya vigentes. También puede generar una visión colonial del derecho, donde lo extranjero se considera superior por defecto. Un ejemplo negativo fue la introducción de tribunales especiales para delitos de alto impacto sin garantizar independencia judicial ni protección a defensores públicos. Aunque basado en modelos internacionales, su ejecución careció de contexto y respaldo institucional. Usos críticos del derecho comparado. El derecho comparado también sirve para proponer reformas normativas informadas, evaluar impacto de leyes extranjeras en derechos humanos, diseñar políticas públicas basadas en evidencia, formar juristas con visión global y criterio propio. Un caso ejemplar fue el estudio comparado entre leyes de jurisdicción universal en España y Argentina, que inspiró estrategias de litigio internacional en casos guatemaltecos de lesa humanidad. Este capítulo explicó el método comparado como herramienta crítica para analizar y mejorar el derecho nacional. Se detallaron sus etapas, sus usos históricos en Guatemala y los riesgos de copiar sin contextualizar. Los ejemplos mostraron que comparar no es imitar, sino reflexionar para construir un derecho más justo, eficaz y propio. No hay peor trampa que querer parecerse a otro sin conocerse a uno mismo. El derecho comparado es un espejo. Nos muestra lo ajeno para ver mejor lo propio. Pero ese espejo debe usarse con mente abierta y ojos críticos. En el capítulo 11 abordaremos las grandes corrientes filosóficas del derecho, el iusnaturalismo, el positivismo y las teorías contemporáneas. Analizaremos sus postulados, tensiones y vigencia en el pensamiento jurídico guatemalteco. Capítulo 11. Iusnaturalismo, positivismo y concepciones actuales. En el capítulo 10 analizamos el método comparado en derecho como una herramienta para enriquecer nuestro ordenamiento jurídico. Vimos que comparar no es imitar, sino reflexionar críticamente sobre soluciones jurídicas en otros contextos. Exploramos sus etapas, usos históricos en Guatemala y advertimos sobre los riesgos del trasplante normativo acrítico. Concluimos que un derecho más justo y funcional se construye mirando afuera sin dejar de entender lo propio. Introducción. Detrás de cada norma hay una visión del mundo. El derecho no solo organiza la sociedad, también expresa ideas sobre la justicia, la moral, el poder y la libertad. Este capítulo examina las grandes corrientes filosóficas que han dado forma al pensamiento jurídico occidental y guatemalteco, el iusnaturalismo, el positivismo y las concepciones contemporáneas. Entenderlas es fundamental para interpretar y aplicar el derecho con conciencia crítica y responsabilidad ética. Objetivos del capítulo. Definir el iusnaturalismo y el positivismo jurídico. Comprender sus fundamentos filosóficos
y consecuencias prácticas. Explorar teorías contemporáneas como el garantismo y el neoconstitucionalismo. Evaluar la influencia de estas corrientes en el derecho guatemalteco. Justnaturalismo, la justicia como norma superior. El justnaturalismo sostiene que el derecho debe basarse en principios morales universales, anteriores y superiores a la ley positiva. Desde Aristóteles hasta Tomás de Aquino, esta corriente ha defendido que la ley injusta no es verdadero derecho. Lex injusta non es lex. En la historia guatemalteca, el pensamiento justnaturalista ha influido en los movimientos sociales que apelan a los derechos humanos por encima de las leyes represivas. Ejemplo claro fue el uso de principios naturales para denunciar las violaciones de derechos durante el conflicto armado. Positivismo jurídico, el derecho como voluntad del legislador. El positivismo afirma que el derecho se basa exclusivamente en normas creadas por una autoridad legítima, sin importar su contenido moral. Su máximo exponente fue Hans Kelsen, quien propuso una pirámide normativa donde la validez de cada norma depende de su conformidad con una norma superior. El positivismo permitió racionalizar el derecho, separarlo de la religión y convertirlo en ciencia. Sin embargo, también ha sido criticado por justificar leyes injustas. En Guatemala, el formalismo jurídico heredado del positivismo ha producido un derecho excesivamente técnico, alejado de la realidad social. Críticas al positivismo y emergencia de nuevas teorías. Tras las atrocidades del siglo XX, muchos juristas cuestionaron el dogma positivista. Se denunció que sistemas legales como el nazi eran legítimos en forma pero abominables en fondo. Esto reabrió el debate sobre el vínculo entre derecho y moral. Autores como Ronald Dworkin sostuvieron que el derecho no es solo reglas, sino también principios. Luigi Ferrajoli propuso el garantismo como modelo que subordina la validez de las normas al respeto de los derechos fundamentales. Ambas teorías han tenido eco en Guatemala, especialmente en la jurisprudencia constitucional. Neoconstitucionalismo, el derecho como sistema de principios. El neoconstitucionalismo plantea que la Constitución es una norma jurídica con fuerza normativa superior y que debe guiar toda interpretación legal. Sus principios no son simples declaraciones políticas, sino criterios jurídicos vinculantes. En Guatemala, este enfoque ha impulsado una lectura amplia de los derechos humanos y ha fortalecido el control de constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad ha invocado el principio pro persona y la jerarquía del bloque de constitucionalidad como expresión de este paradigma. Derecho guatemalteco, entre escuelas y realidades. En la práctica, el derecho guatemalteco es un mosaico. Persiste el positivismo formal en muchos tribunales, pero también se observa un avance del garantismo en la jurisprudencia constitucional. En las facultades de Derecho conviven manuales kelsenianos con discursos de derechos humanos, y en las comunidades mayas pervive un derecho ancestral con raíces justnaturalistas. Esta pluralidad no es debilidad, sino oportunidad. Permite repensar el derecho como herramienta para la justicia y no como ritual vacío. Este capítulo expuso las principales corrientes filosóficas del derecho. El justnaturalismo defiende una justicia superior a la ley. El positivismo prioriza la forma y la autoridad sobre el contenido. Las teorías contemporáneas, como el garantismo y el neoconstitucionalismo, buscan un equilibrio entre validez formal y legitimidad sustantiva. En Guatemala, estas corrientes conviven y compiten, definiendo el rumbo del pensamiento jurídico.
Elegir entre una ley injusta y un principio justo no es un dilema teórico, es un acto jurídico. Quien conoce las filosofías del derecho tiene mejores herramientas para decidir, argumentar y transformar. En el capítulo 12, analizaremos la relación entre derecho, política y juristas del Estado en Guatemala. Exploraremos cómo se configura el poder jurídico, cuál es el papel del abogado estatal y cuáles son los riesgos de la politización del derecho. Capítulo 12. Derecho, política y juristas del Estado en Guatemala. En el capítulo 11 exploramos las grandes corrientes del pensamiento jurídico. El justnaturalismo, que postula una justicia superior a la ley. El positivismo, que prioriza la norma formal. Y las teorías contemporáneas como el garantismo y el neoconstitucionalismo, que buscan vincular el derecho con los derechos humanos. Vimos que en Guatemala conviven estas filosofías en un campo jurídico diverso y tenso, donde la lucha por la justicia se libra también en el plano de las ideas. Introducción. El derecho no flota en el aire. Se escribe desde el poder, se aplica en instituciones y se defiende o se combate en las calles. En Guatemala, el vínculo entre derecho y política ha sido particularmente intenso, a veces fecundo y otras veces perverso. Este capítulo analiza la relación entre el derecho y la política en el contexto guatemalteco, el papel de los juristas del Estado y los riesgos de una justicia subordinada a intereses partidarios o económicos. Objetivos del capítulo. Comprender el nexo estructural entre derecho y política. Analizar el rol histórico de los juristas del Estado en Guatemala. Identificar los riesgos de la instrumentalización del derecho. Proponer criterios para una práctica jurídica ética e independiente. Derecho y política. Tensión inevitable. Desde su origen, el derecho ha sido una herramienta de organización del poder. La Constitución, las leyes, los reglamentos, todos son productos políticos. Sin embargo, en democracias funcionales, el derecho también sirve para limitar el poder, no solo para ejercerlo. En Guatemala, la politización del derecho ha sido una constante. Desde la redacción de constituciones hechas a la medida de regímenes militares, hasta leyes aprobadas para blindar funcionarios o criminalizar protestas sociales, la tensión entre legalidad y legitimidad está siempre presente. El jurista del Estado, entre técnico y operador de poder. Los juristas del Estado, jueces, fiscales, abogados del Ejecutivo, legisladores, cumplen un rol fundamental en la aplicación del derecho, pero su función no es neutra. Interpretan, deciden, aconsejan, redactan. En sus manos el derecho puede ser una herramienta de emancipación o un instrumento de opresión. Históricamente, algunos juristas guatemaltecos han sido piezas clave de proyectos autoritarios. Otros han defendido el Estado de Derecho en condiciones adversas. Recordemos a figuras como Ramiro de León Carpio, que desde la Procuraduría de Derechos Humanos se enfrentó al poder militar en los 90. Formalismo jurídico y simulación legal. Uno de los principales problemas del derecho en Guatemala es el uso del formalismo como fachada. Se siguen procedimientos, se emiten resoluciones y se redactan leyes sin que ello garantice justicia. Esta simulación legal genera una aparente legalidad que oculta arbitrariedad. Un ejemplo dramático fue la elección de magistrados por medio de comisiones de postulación que, en la práctica, respondían a pactos entre élites económicas y redes políticas. El proceso fue legal en forma, pero ilegítimo en fondo. Derecho como trinchera o como puente. El derecho puede ser usado para mantener el statu quo o para transformarlo. El jurista decide si se convierte en trinchera de poder o en puente hacia la justicia. Esta decisión es ética, no técnica. Abogados que acompañan comunidades en defensa del territorio, jueces que se enfrentan a la impunidad, fiscales que investigan redes criminales incrustadas en el Estado, todos demuestran que el derecho también puede ser una herramienta de dignidad. Hacia una práctica jurídica comprometida. Formar juristas conscientes implica enseñar el derecho desde una perspectiva crítica e histórica, vincular la práctica legal con los derechos humanos, promover la independencia judicial y el control ciudadano, reconocer los conflictos de poder dentro del derecho. Una práctica jurídica comprometida no renuncia a la técnica, pero la pone al servicio de la justicia.
No es ingenua, pero tampoco cínica. Este capítulo analizó la relación entre derecho y política en Guatemala, evidenciando cómo el derecho puede ser tanto herramienta de dominio como de liberación. El rol de los juristas del Estado es crucial. Pueden encarnar el formalismo cómplice o la defensa de la legalidad. Se propuso una práctica jurídica ética, contextual y valiente. Ser jurista no es solo saber derecho, es decidir a quién sirve el derecho que se aplica. La pregunta clave no es qué dice la ley, sino qué justicia produce su aplicación. Epílogo. Este audiolibro ha sido un viaje por los paisajes del derecho guatemalteco, no como un territorio uniforme, sino como una constelación de voces, tensiones, tradiciones y aspiraciones. Desde los fundamentos del giro cartesiano hasta los horizontes del pluralismo jurídico, cada capítulo nos ha recordado que el derecho no está escrito en piedra. Se escribe cada día con las decisiones de quienes lo interpretan, lo enseñan y lo viven. En una Guatemala herida pero esperanzada, el derecho puede ser una herramienta de cambio o un instrumento de perpetuación de injusticias. La elección es nuestra. Que este recorrido sirva como invitación a ejercer una práctica jurídica consciente, crítica y valiente. Porque el derecho, en última instancia, no está en los códigos, sino en el compromiso de quienes se atreven a imaginar un país distinto. Fin del audiolibro.